Vamos entonces, a ver, vamos a compartir. Ok. Entonces aquí ya está videograbándose la sesión. En la pestaña 4 de la unidad 4 podemos ver el manual de AWL en español y los bits que en este lenguaje nos interesa, que sería, bueno, aquí podemos ver que son del registro Program Status Word de 16 bits y nos interesa para el lenguaje el bit 1 y el bit 2, que es con los que principalmente estaríamos interactuando. Entonces, en este manual vamos a encontrar pues toda la información. Hablábamos de compuertas lógicas booleanas. Vamos a retomar una muy rápidamente. Ya aquí en el TIA Portal voy a irme a abrir la sesión del día de hoy. Vamos a abrir la de las 9 de la mañana. Y nada más para recuperar la indicación que les había dicho sobre que la configuración del procesador del CPU en el PLC, si nosotros vamos a propiedades, en general está la agrupación de Profinet y aquí las direcciones Ethernet. Hay que cuidar que sea esta dirección por eventualmente, yo creo que los tiempos sí nos dan, van a hacer unos enlaces directos al laboratorio de manera remota desde sus casas. Bien, y otra situación era el nombre del equipo. Entonces, vamos dándole hasta arriba, general. Entonces, general, Profinet. Información, propiedades, general. Aquí. Entonces, el nombre del PLC, pues va a ser PLC-neumática. Eso para que se vayan acostumbrando a usarlo. Y aquí en Profinet, donde están las direcciones Ethernet, que esté habilitada la 192.168.1.30. Que la subred PN, que es el Profinet, este conector que aquí aparece, pues esté habilitado. Bien. Ok, entonces hecho eso, nos vamos ahora sí a lo del programa. Recordemos que en la carpeta de variables, pues definí 3 variables para lo que son entradas, de la I00 a la I02, 3 variables para lo que son salidas de la Q00 a la Q02, otras 3 variables para lo que son las marcas o de memoria 00 hasta la 02. Aquí ahorita en la sesión pasada utilicé un temporizador. Voy a borrar estas variables para que esté más entendible lo que vaya sucediendo durante el programa. Entonces ya cerramos esto y nos vamos al bloque de programa. Y aquí, bueno, este es el que tenía en la sesión pasada. Voy a borrarlo todo para reescribir. Retomamos el ejemplo de la función AND, que tendría que ser una A. Pues acá lo pueden consultar del lado derecho, donde están las instrucciones. Están las instrucciones básicas y la agrupación de AW mnemónica, donde podemos ver operaciones con lógica de bits. Y aquí está la operación lógica AND, pues es una A. Entonces, si hacíamos el AND con una entrada y luego el AND con la segunda entrada,
pues una de las acciones que si coincidían, pues era la asignación, o sea, el resultado, mostrarlo a la salida. Bien, y esto aquí podemos ver salida 0, 0, lo que habíamos escrito en las variables, Bien, lo siguiente sería compilar el proyecto, a lanzar el PLC Sim. Aquí los tengo activo. Obsérvese que hay 3 ventanas, el de entradas, el de salidas y el de marcas. Y ya nada más es cuestión de cargar con coherencia para que se me active todo y le damos cargar. Y eso nos va a tener en el PLC Sim lo voy a repetir porque aquí tendría que estar en modo MPI. Y entonces yo lo compilo y lo cargo y le damos cargar. Entonces ya está en el PLC Sim. Voy a dejarlo siempre visible y nos vamos al TIA Portal para establecer conexión con el PLC Sim. Activamos la observación. Necesitamos que ahí esté ya en línea. Activamos la observación y ponemos el PLC Sim en Run. Bueno, y decíamos que si activábamos alguna de las casillas, pues se iban a observar, por ejemplo, la de la entrada 0.0, el valor, el RLO es en 1, y el valor de la dirección entrada-1, que es la I00, pues es valor 1. Entonces se hace la operación lógica AND. En la siguiente instrucción, la operación lógica AND de la entrada I02 0.1, pues su valor es 0, con el RLO anterior 1, pues el nuevo valor es 0. Y este RLO es el que se le asigna a la salida 1, que es Q00. Entonces, hasta que activemos la segunda entrada, la 0.1, pues ya se observa que el RLO se hace del valor actual de la entrada 2 con el valor anterior del RL1, el nuevo valor RLO se activa o se asigna a la salida 1, que es un 1. Bien, entonces esto es meramente nada más para repasar. Les reitero que lo pueden consultar en el video anterior, donde está más a detalle la explicación y la misma que ya habíamos visto con ustedes en la sesión pasada. Bien, ahora lo que me interesa es irnos a retomar la parte del manual. Aquí está. Entonces, donde vamos a consultar las operaciones con temporización. Operaciones de temporización. Y entonces aquí podemos ver la parte teórica. Hay un mnemónico FR que habilita el temporizador, o sea, es como ponerlo presente en el CPU. L, que carga el valor al cual se le va a setear dicho temporizador, y también hay un mnemónico que es LC, hace lo mismo que el anterior, pero con un formato en BCD. El anterior, el solito L, es como con un formato binario, lo que podemos describirlo también en hexadecimal. El R es el mnemónico de reseteo o desactiva el temporizador. Y de aquí en adelante, estos son los tipos de temporizadores. Nosotros ya hemos estado familiarizados con el temporizador con retardo a la conexión en los otros lenguajes y el temporizador con retardo a la desconexión, el TON y el TOF. Bueno, entonces en la parte inferior, pues ya nos explica un poquito más de estos temporizadores, donde utilizan 16 bits del área de memoria para su palabra reservada. En lenguaje AWL, pues hay hasta 256 temporizadores que el lenguaje soporta, pero todo está sujeto a que su hardware, el CPU,
pues tenga ese espacio disponible en memoria. Bien. Cuando hablamos de cargar el valor de temporizado, normalmente estamos acostumbrados a definir horas, minutos, segundos y milisegundos. Pero también existe el formato BCD, que esta sería la estructura. El número del temporizador y el tiempo de lo que se va a cargar. El primer valor T es la base y los segundos es el tiempo, en formato BCD. La palabra de control de cada temporizador pues tiene definidos ciertos bits para esos valores, el de la base y el de los conteos. Y ese registro de la palabra de control generalmente lo cargamos en el ACU, que es un registro con el que trabaja los temporizadores. El ACU1 corresponde a la parte baja y es con el que va a estar el temporizador. Sin embargo, hago el comentario de que existe el ACU2, que también son 8 bits, y juntos el ACU1 y el ACU2 serían los 16 bits para el total del acumulador. Reitero, el ACU1 es la parte baja, low, y el ACU2 sería la parte alta o el high, una H. Bien, entonces como pueden ver aquí los primeros 11 bits del 0 al 8, 9, 10, al 11, al bit 11, es para el valor de temporizado, lo que va a contar. Los segundos, el 12 y el 13, es la base del tiempo. Horas, minutos, segundos, milisegundos. Entonces, el 14 y 15 no se utilizan en el temporizador. Y aquí ya vemos los tipos de temporizadores. Estos vienen por la mnemotecnia alemana. Estos nombres que aquí aparecen medio raros. Acá abajito nos dicen, el que nosotros conocemos como TON o temporizador de retardo a la conexión, pues se llama S-Evers. Y el que conocemos como TOF, temporizador con retardo a la desconexión, se llama S-Avers. Bueno, este es de la mnemotecnia alemana. A continuación nos habla de que pues, hay mnemónicos para activar el timer, sus palabras de control, pero lo que a mí me interesa es que se observe esta estructura, que es la que se requiere para habilitar un temporizador. Entonces vamos a, basándonos en ella, en esta estructura, vamos a implementarla en el TIA Portal. Voy a colocarla un poquito ahí. Y en el TIA Portal vamos a acomodar la ventana. Ahí está. Bueno, entonces, aquí lo que aparece en el manual, todas estas instrucciones están en mnemotecnia alemana. Y vamos a hacer la conversión. La U decíamos que era en alemán, Hunt, y es la función AND. Entonces voy a reescribir este código. La U para nosotros sería la operación lógica I o AND. Entonces va a ser AND de la entrada 1. Aquí vemos que está la E 2.0, la E centrada. Y luego dice FR. FR es habilita el temporizador. Vamos viendo a ver si aquí aparece. Bueno, pues estamos viendo las operaciones lógicas con bits y vamos a ir a abrir la de temporizadores y aquí está FR, habilita temporizador. Entonces FR y tengo que definir el número del temporizador. Vamos a ponerle que es el 2. Vamos a enter. Entonces observa que aquí nos puso un tag y estamos hablando del temporizador 2. Habría que definirlo en la lista de variables junto con las entradas, salidas sin memoria. Y luego nos pide hacer un AND con otra entrada. Entonces vamos a estar monitoreando una segunda entrada, pues para habilitar, para cargar en la siguiente línea la L
es una carga, aquí lo podemos ver, L carga el valor del temporizador, y este formato que aquí vemos es el que estábamos mencionando. El valor, estamos diciendo, S5 es para los temporizadores con 10 segundos. 10S. Y tendríamos que ponerle una L al inicio para decirle que es una carga. Listo. Entonces acá lo podemos ver. Ahí está el dato. Ese es 5T. Y luego decimos SI arranca el temporizador. SI, voy a minimizar esto, es lo que habíamos visto como el S impulso. Acá arriba les había mostrado con anterioridad los tipos de temporizadores. Aquí está, SI, temporizador con impulso. Entonces, ahorita lo que me interesa es familiarizarnos con los que ya conocemos, que es el temporizador con retardo a la conexión. Entonces, en lugar de usar el SI, vamos a usar el temporizador con retardo a la conexión, que sería S-Vers en alemán, pero ahorita lo vemos acá en TIA Portal, que se llama SD. Entonces, sería SD del timer 2. Enter. Bien. Y ahora hacemos otra instrucción AND de una tercera entrada. Ah, ya me lo moví. ¿Dónde estábamos? Déjame regreso porque se perdió la... Me brinqué temporizadores. Entonces, aquí y abajo. Aquí está. Entonces estábamos haciendo esta línea después del SD y es una operación AND con una tercera entrada. Y esta lo que va a hacer es resetearme. Vamos a poner la siguiente instrucción R al temporizador 2. Bien, entonces repasando, la entrada 1 lo que va a hacer es habilitar el temporizador con la instrucción FR, el mnemónico FR. La entrada 2 lo que va a hacer es cargar el valor de conteo de ese temporizador o el tiempo, y lo va a hacer del tipo SD, que es con retardo a la conexión. Acá lo podemos ver, SD con retardo a la conexión. La tercera entrada lo que va a hacer es resetear el tiempo o el timer que estamos usando, el T2. Bueno, lo que sigue es nuevamente verificar el estado del timer con la función AND T1, perdón, T2 que estamos usando, y el resultado de esta consulta la vamos a asignar a una salida 1. El mnemónico A en alemán es para una salida. Luego viene un mnemónico L, que es una carga. Aquí nos dice carga, valor del temporizador. Ese es el mnemónico L. El timer 2. O sea, va a consultar al timer 2, ve lo que está contando en tiempo, y después viene una T. La T es un transfer MW10, es el valor de una localidad de memoria de 16 bits. Entonces, el L va a cargar el valor del temporizador y la T va a ser el transfer a la localidad de memoria 10, donde estaría
agarrando una palabra de 16 bits. Vamos a verificar nada más aquí carga y transferencia para que se vea que la T es una operación de transferir. Lo que se cargó en el acumulador lo va a transferir a esa dirección de memoria. Bueno, y ahí ya tenemos el código del temporizador. Este es el código. Vamos a compilarlo para poderlo cargar en el PLC-SIM. Entonces, primero compilamos. Voy aquí, compilamos. Vemos que en la parte de la consola, pues no me marca errores ni advertencias. Y después cargamos al PLC-SIM. Vamos a cargar. Aquí nos marca algunas advertencias, pero sigue sin errores y sin advertencias. Esto marcó que no pudo iniciar el test. Y bueno, vamos a habilitar el PLC-SIM para que esté en modo room. Vamos a colapsar la consola y ponemos establecer conexión en línea. Habilitamos la observación y aquí están lo que se programó. Entonces, regresando al PLC-SIM, si activamos la entrada 0.0, que es la entrada 1, se nos va a habilitar el temporizador 2. Aquí está. Y si habilitamos la entrada 0.1, va a carga el tiempo del temporizador y inicia el temporizador 2. Observen que cuando lo activo aquí la casilla 0.1, carga y empieza el tiempo de temporizado. Si desactivo la casilla, se detiene el temporizado. Entonces, al volverla a activar, inicia nuevamente con la carga que aquí le estamos haciendo, la LS5T. Y entonces ahí está decrementando. Cuando llega a 0, se activa el RLO. Y el RLO se le asigna a la salida 1, que es la Q00. Se carga en el acumulador el valor del temporizado, que sería 0. Y se manda ese valor a la localidad MW10. Ahí está asignada. Bueno, si quito el bit 01, pues vuelve como quien dice, apagarse el temporizador. Lo vuelvo a activar, la entrada 0.1 empieza a contar. Obsérvense que aquí está transmitiendo el transfer del valor de conteo a la MW10. Si activamos el bit de entrada 0.2, se resetea el timer. Necesito quitar el reseteo para que vuelva a empezar a contar. Vamos a volver a contar. Entonces, si habilito el reseteo, se detiene, quito y vuelvo a empezar a contar activando la entrada 0.1. Y este es un retardo a la conexión. Entonces, hasta que termine los 10 segundos, tendríamos energizada la salida Q0.0. Bien. Vamos a poner en stop el PLC-SIM y hacer unos últimos comentarios. Voy a quitar la observación. Si ustedes desean hacer una configuración, mínimo requieren estas primeras 9 líneas para manejar un temporizador. Debido a que aquí tenemos la salida activada después de que se ha consumido el tiempo preseteado. Y se requiere una entrada o un evento que está monitoreándose. Esta es una entrada 0.0, pero bien puede ser una marca. Cuando esa marca se active, entonces activará con el FR el temporizador 2. Luego tenemos la entrada 2. Esa es o una entrada o una marca de memoria que va a cargar el valor de conteo. Y a su vez va a arrancar el temporizador del tipo SD, que es con retardo a la conexión. Y por último, una tercera entrada, que es la que nos resetea el temporizador,
y esta pudiera ser también una marca de memoria. Entonces, esto que estamos viendo aquí, el ATAC1 es cuando ya se confirma que está en terminado el tiempo, pues se activa la salida. Bien, vamos a hacer una modificación. En vez de que sea SD conteo con retardo a la conexión, vamos a hacerlo con retardo a la desconexión. Temporizador. Voy a minimizar el PLC SIM. Y aquí tenemos temporizador con retardo a la desconexión. En la mnemotecnia inglés es el SF, el mnemónico. En vez de SD, que es con retardo a la conexión, el SF sería con retardo a la desconexión. Y solo ese pequeño cambio. Vamos a cerrar las instrucciones, ampliamos la consola. Ahí para que se vea. Compilamos. El PLC SIM debe de estar en stop. Y cargamos el código. Le damos cargar. Bien, ya acá no nos marcó errores ni advertencias. Vamos a establecer conexión en línea. Y le vamos a dar a activar observación. Hasta que no se ponga en run, nos aparece la columna RLO y el valor. Y nuevamente, con el bit 0, cargamos o activamos el timer 2. Con el bit 01, empezamos el conteo. Y obsérvese que hasta que no quito el bit, empieza a contar. Y está activa la salida porque está contando el tiempo con retardo a la desconexión. Entonces es similar al comportamiento que habíamos visto en lenguaje de escalera, que aún se active el temporizador, ahí ya está listo con el tiempo preseteado, que son los 10 segundos, estos de aquí, ya está preseteado, pero hasta que no se desactiva esa entrada o ese evento que lo disparó, empieza el conteo para la desconexión. Y se apaga la salida. Entonces, nuevamente, pues mínimo requerimos de la línea 1 a la 9 para hacer un temporizador con retardo a la desconexión. Bien, vamos a seguir. Voy a desactivar esto y vamos a seguir con los contadores. ¿Tienen algún comentario hasta este momento, jóvenes? ¿Siguen presentes? Sí, ingeniero, Sí, pero bueno, no, yo no tengo dudas hasta ahorita. Ok. Entonces, operaciones de contaje, aquí capítulo 4. Operaciones de contaje, entonces tenemos la misma mnemónico FR para habilitar, ahora en vez de temporizado un contador, el L la carga, LC carga, pero no con formato hexadecimal, sino con formato BCD, R para desactivar el contador, S para activarlo o para setear el valor inicial, y SV sería el contador ascendente, ZR sería el contador descendente. Más adelante pues viene pues, información del mismo, de los mismos mnemónicos. Y vamos a ver primero el contador descendente, y para que vean el ejemplo, está donde está. Aquí está. Este es contador decremental, ZR. Decrementa en 1 el valor del contaje del contador directo si el RLO cambia de 0 a 1 y el valor de contaje es mayor que 0.
Cuando el valor del contaje llega al valor límite inferior, que es 0, deja de decrementarse. Los cambios posteriores del RLO no tendrán efecto alguno, ya que el contador no opera con valores negativos. Bien, pues hay que verlo en ejecución. Entonces, vamos a acomodar esto por acá. Aquí está. Bien, y utilizamos esta misma área. Vamos a borrar. Y ahora me dice, carga el valor preajustado. L. Bueno, la L ya sabemos que sí está dentro de los demónicos. Ahora estamos en lugar de temporizadores, en contadores. Carga el valor de contaje. Vamos a cargar, en lugar de 14 eventos, el símbolo de gato es para números, vamos a cargar 4 eventos. Y luego le vamos a decir la U, que sería una función AND, pues entonces es AND. La E sabemos que es una entrada, entonces son de mis entradas, voy a agarrar la 1. Y luego dice S. S es el set, o lo que conocemos como inicializar contador. Z1 es en el mnemónico de alemán. De todas formas, si lo ponemos, si no los va a aceptar. Z1 es como decir el contador 1. Le damos entrada y obsérvese que es C1. Hace la conversión. También la siguiente línea me habla de una segunda entrada. Una AND, entonces AND de la entrada 2. Y aquí ya el ZR pues sería el tipo de contador. Vamos a trabajar en vez de ZR pues con un DC, contador descendente. Entonces CD del C1, que es el contador 1 que activamos hace un instante. Y luego viene un mnemónico UN, que sería el operador AND, el I negado, que sería AND del contador 1. Y ya la asignación, que se la vamos a dar a una salida, la 1. Bien, entonces ahí está el código que nos muestra el manual. Volvemos entonces a compilar. Bueno, para esto voy a subir el área de la consola para ver los mensajes. Y compilamos sin errores. Cargamos al PLC. Y ahí está. Ahora voy a establecer la conexión. Y activo la observación. Está desactivada las columnas porque necesitamos poner en modo run el PLC sim. Listo. Entonces, de entrada, tenemos activado la salida, pero aún no hemos habilitado el contador. Entonces necesitamos activar la entrada 0.0. En ese momento se habilita el contador. El valor que estaba previamente de salida 1 fue del programa anterior, no propiamente de este programa. Entonces, con la entrada 0.0 estoy cargando o habilitando el contador, el valor de conteo en el contador 1, en C1. Y ahora tengo que con la entrada 2, que es la 0.1, empezar a contar los eventos. Entonces 0.1, obsérvese que del valor 4 que estaba, ya decrementé 2 eventos, 3 eventos, 4 eventos. Entonces cuando llega al 0, se me activa la salida Q0.0. Si seguimos activando la entrada 0.1, pues no cuenta de manera negativa, llega hasta el 0. Si yo quiero reutilizar ese contador
para eso se puso la tercera, ¿dónde está? No, se puso la 01, la 00, activamos y ahí se resetea. Entonces con esa misma, la 00, reseteo y empiezo otra vez a contar. 2, 3, 4. Bien, entonces este código que aquí les estoy ilustrando es el contador descendente. Vamos a hacer una pequeña modificación para ver qué ocurre con el contador ascendente. Entonces quito la observación y en vez de que sea el SZR decremental, pues el CU, que sería incremental. Entonces en lugar de D, pues le pongo 1. Compilo, cargo, lo pongo en modo run, establezco conexión, activo observación y bueno, de un inicio está habilitada la salida. Veamos si se carga entonces el contador 1, el valor de contaje 4, se pasa al set del contador 1, entonces el valor de contaje 4. Sin embargo, cuando empiezo a contar, pues va subiendo 0, ahí va 6, 7, 8, 9, y entonces no tengo forma de decirle, bueno, ¿y cuándo va a detener? ¿Cuál es el valor preseteado? Entonces, lo que necesito es, en lugar de tener un contador que ascienda, tengo que tener un contador que descienda. O lo que me interesa es que ese contador esté activo y la única manera es que llegue a 0. Cuando el valor llega a 0, entonces se activa. Cuando lo hago de la forma AND, negativo, me daría una activación. Pero si le hago con una A normal, así, entonces va a estar todo el tiempo activo. Necesito ponerlo en stop, el PLC SYN, si no, no me deja cargar. Y ahí está, para que lo cargue. Entonces, así ya lo pone como un 1. Cuando lo pongo en modo run, ahí está de entrada activado. Cargo el valor de preconteo, que sería 4, pero la salida siempre está activa. Entonces, es la misma situación. Tengo el valor de partida para el conteo 4, pero empiezo a contar eventos incrementales 5, 6, 7, y nunca va a llegar al 0. Y todo el tiempo va a estar activada la salida. Bueno, entonces, aquí es importante, si quiero que la salida esté activa, o si no quiero que esté activa, pues sería una función AND, el AND negado, aquí estaría desactiva. Bueno, pero lo que me interesa es manipular incremental y decrementalmente. Bien, vamos a modificar este código de tal manera de que tengamos, vamos a hacer aquí una función AND de la entrada 3. Esto lo dejamos igual, carga. Aquí esta entrada la vamos a quitar. Vamos a setear el contador 1, que es con el que estamos trabajando. En la siguiente sería monitorear la entrada 2.
Y después de esto vamos a poner el CU para incrementarlo. Y vamos a monitorear con otra entrada. Aquí. Entrada 1. Para hacer el CD. CD C1. Y vamos a hacer entonces, decíamos que si estaba con la A, para que esté activo todo el tiempo, y así lo vamos a dejar. Vamos a poner una cuarta entrada, vamos a ponerle porcentaje y 0.3 porque esta no la teníamos definida, y nada más para usarla con la intención de resetear al contador 1. Esa es la intención. Bien, entonces ahí está ya el código. Vamos a compilarlo, lo cargamos, carga, establecemos conexión, activamos la observación y listo. Con la entrada 3 vamos a hacer la carga del número de eventos. Entonces con la entrada 3, que sería la 0.2, esta, me falta ponerlo en run. Con la entrada 3 cargamos, ya está cargado. Y con la entrada 2, que sería la 0.1, vamos a hacer, obsérvese que está ahorita en 4, 5, 6, están contando de manera incremental. La salida está activa. Entonces, si yo uso la entrada 0.0, va a ser conteo decremental. Si uso esta, está 6, 5, 4, 3, 2, 1, y llega a 0 y se desactivó la salida. Puedo seguir poniendo eventos decrementales, pero no va a contar de manera negativa. Si utilizo la otra entrada, va a contar de manera incremental y se vuelve a activar la salida. Entonces, lo que me interesa que observen es que el contador únicamente va a estar activado cuando llegue a 0. El significado de que yo diga activado dependerá de esta, antes de la asignación, de esta AND. Si la AND está sin negar, pues entonces lo que me representa es que todo el tiempo está activo. Observen, si todo el tiempo que no ha llegado a 0 está activo. Pero si yo le hago aquí una consulta con AN, lo voy a compilar, lo voy a cargar. Necesito poner en stop el PLC sim, lo cargo, lo pongo en run, vamos a establecer conexión, activamos la observación, y entonces hacemos otra vez el proceso. Con la entrada 02 cargamos el valor, empiezo a contar de manera decremental, o puedo cambiar a manera incremental, pero siempre está en 0 la salida, que sería la Q0.0. Y ahora observen cuando llegamos a decrementar hasta que el contador llegue al evento 0, ahí se me activa mi salida, la Q0.0. Y todo fue porque hicimos un cambio aquí en la consulta. En vez de una compuerta AND, ahora una compuerta NAND. Bien. Bueno, entonces con esto hemos cubierto la explicación de las funciones lógicas de comparación
AND, OR, XOR, NAND. Hemos cubierto la parte de los temporizadores con retardo a la conexión, retardo a la desconexión, de los contadores incrementales y decrementales. Básicamente lo mínimo necesario que usábamos en los otros lenguajes. ¿Tienen alguna pregunta o comentario que desean hacer, jóvenes? De mi parte no, ingeniero. Bien. ¿El resto? ¿Todo bien? Por mi parte no, ingeniero, todo bien. Excelente. Voy a detener la grabación y como les comentaba, pues va a estar disponible para que si la quieren reconsultar,